Se podría definir a los primeros años de la Primera Guerra Mundial como el choque entre la tecnología del siglo XX con la ciencia militar del siglo XIX, creando batallas ineficaces y con enormes bajas en ambos lados. En tierra, solo en los últimos años de la guerra los ejércitos lograron dar pasos efectivos para revolucionar asuntos de mando y control, y tácticas para adaptar el campo de batalla moderno, comenzando a aprovechar la mirada de nuevas tecnologías para propósitos militares efectivos. Las reorganizaciones tácticas, como cambiar el foco de orden de la compañía de más de 100 hombres al pelotón, más de 10, fueron de la mano con los coches blindados, las primeras ametralladoras y los rifles automáticos, que podrían ser llevados y utilizados por un solo soldado. Por esto hoy veremos Primera Guerra Mundial, tecnología de guerra. La tecnología durante la Primera Guerra Mundial, que se llevó a cabo entre 1914 y 1918, reflejó una tendencia hacia el industrialismo y la aplicación de métodos de producción en masa a las armas y a la tecnología bélica en general. Esta tendencia comenzó años antes, durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos entre 1861 y 1865, y continuó a través de muchos conflictos menores en los que soldados y estrategas probaron nuevas armas. Las armas de la Primera Guerra Mundial consistían en tipos estandarizados y mejorados a lo largo del periodo precedente, junto con algunos recientemente desarrollados usando tecnología innovadora y un número considerable de armas improvisadas usadas en las guerras de trincheras. La tecnología militar del momento incluía importantes innovaciones en granadas, gas venenoso y artillería, junto con armas esencialmente nuevas como el submarino, el avión de combate y el tanque. Las nuevas industrias metalúrgicas y químicas crearon una nueva potencia de fuego que simplificó la defensa antes que los nuevos enfoques de ataque evolucionaron. El uso de rifles de infantería, cañones y ametralladoras hizo muy difícil o casi imposible cruzar tierra defendida. La granada de mano, utilizada en su forma primitiva y poco segura por mucho tiempo, fue desarrollada rápidamente como una ayuda para atacar trincheras. La guerra de trincheras condujo al desarrollo del fortín, un bloque pequeño y fortificado que podía usarse para abrir fuego de ametralladora. Podían situarse de un lado a otro del campo de batalla con campos de tiro entrelazados, generando una gran cantidad de bajas a grupos de infantería que atacaban frontalmente. La ropa tuvo una gran evolución durante la guerra. Aunque los ejércitos británico y alemán ya habían cambiado de casaca roja en 1902 y el azul de Prusia en 1910 para uniformes de campo, con un menos llamativo caqui o gris de campaña. Los dirigentes franceses habían propuesto un cambio siguiendo su ejemplo, pero el ejército francés marchó a la guerra con sus tradicionales pantalones rojos y solo empezó a recibir los nuevos azul horizonte en 1915. Un tipo de gabardina de los oficiales británicos, introducida mucho antes de la guerra, obtuvo fama como el abrigo de trinchera. Los ejércitos principales entraron a la guerra con gorras de tela o cascos de cuero, pero se apresuraron a desarrollar nuevos cascos de acero, en diseños que se convirtieron en símbolos de sus respectivos países. En el siglo XIX, Gran Bretaña y Francia explotaron los rápidos desarrollos técnicos en la artillería para efectuar una guerra de movimientos. Tales armas funcionaron bien en las guerras coloniales de aquel siglo y fueron de gran ayuda a Alemania en la guerra franco-prusiana, pero la guerra de trincheras se asemejaba más a un asedio y requerían artillería de asedio. El ejército alemán ya había previsto que la guerra europea podía requerir artillería más pesada y por lo tanto tenía una gama de tamaños más apropiada. Las fundiciones respondieron a la situación con productos más pesados y menos piezas de alta movilidad. Alemania desarrolló los cañones de París, de gran tamaño y alcance. Sin embargo, la enorme velocidad de salida desgastaba el cañón tras unos cuantos disparos, requiriendo volver a la fábrica para reforzarlo. Así, estas armas servían más para asustar y molestar a los civiles que para asediarlos o para devastar sus ciudades. Las armas químicas fueron usadas sistemáticamente por primera vez en esta guerra, entre ellas el fosgeno, el gas lacrimógeno y el mostaza. Al inicio de la guerra, Alemania tenía la industria química más avanzada en el mundo, representando más del 80% de la producción global química y de tinte. A pesar de que el uso de gas venenoso había sido prohibido por la Conferencia de La Haya en 1899 y 1907, Alemania se centró en esta industria en la que confiaba como una arma decisiva al fin de romper el punto muerto de la guerra de trincheras. El gas cloro fue usado por primera vez en el campo de batalla en abril de 1915 en la segunda batalla de Ypres.
Desconocido parecía ser una simple pantalla de humo usada para ocultar a los soldados atacantes, por lo que se ordenó a las tropas aliadas dirigirse a las trincheras delanteras para repeler el ataque. El gas tuvo un efecto devastador, muriendo muchos defensores o, al cambiar la dirección del viento, atacantes. Debido a esto se buscó una forma más segura de lanzar el gas. Inicialmente se utilizaron proyectiles de artillería. Más tarde se utilizaron otros gases como el mostaza o el fosgeno. Gran Bretaña y Francia pronto hicieron lo mismo con sus propias armas. La aviación en la Primera Guerra Mundial empezó con aeronaves primitivas utilizadas de forma igualmente primitiva. El progreso tecnológico fue rápido, lo que llevó a ataques aéreos, bombardeos tácticos y altamente publicitadas y mortíferas dogfights entre aviones equipados con ametralladoras sincronizadas y disparadas hacia adelante a partir de julio de 1915. Sin embargo, estos usos tuvieron menor impacto en la guerra que los roles más mundanos en la inteligencia, la patrulla marítima y especialmente la localización de artillería. La guerra antiaérea también tuvo su comienzo en este conflicto. Al igual que con la mayoría de tecnologías, las aeronaves y su uso experimentaron muchas mejoras. A medida que la inicial guerra de movimientos en el frente occidental se convirtió en una guerra de trincheras, el reconocimiento aéreo sobre el frente contribuyó a la dificultad de organizar ataques sorpresa contra defensores atrincherados y ocultos. Aunque el concepto de tanque había sido sugerido ya en la década de 1890, las autoridades mostraron poco más que un ligero interés en él hasta que el estancamiento en las trincheras de la Primera Guerra Mundial obligó a una reconsideración. A comienzos de 1915, la Royal Navy y los industriales franceses empezaron a desarrollar los tanques. El diseño de un tanque básico combinaba distintos avances tecnológicos existentes. Estaba compuesto por un blindaje lo suficientemente grueso como para hacer a prueba de cualquier unidad de infantería estándar, un tractor oruga inventado en 1770 y perfeccionado a comienzos de siglo, para posibilitar su movilidad sobre el campo de batalla dañado por los proyectiles. El motor de combustión interna a gasolina de 4 tiempos mejorado en la década de 1870 y gran potencia de fuego proporcionada por las mismas ametralladoras que recientemente se habían convertido en un elemento dominante o incluso armas de artillería ligera. A pesar de que su aparición inicial en el campo de batalla en 1917 aterrorizó a los alemanes, los primeros tanques eran poco fiables, averiándose frecuentemente. Los alemanes aprendieron que eran vulnerables a los impactos directos de la artillería de campaña y los morteros pesados. Ampliaron sus trincheras y otros obstáculos empleados para detenerlos, y rápidamente desarrollaron fusiles antitanque especiales. También Gran Bretaña y Francia se encontraron con que eran necesarias nuevas tácticas y entrenaron para hacer efectivo el uso de sus tanques, tales como mayores formaciones coordinadas de tanques y apoyo de infantería cercano. Una vez pudieron ser organizados por centenares, como en el asalto inicial de la batalla de Cambria, noviembre de 1917, empezaron a tener un impacto notable. Debido a que la Primera Guerra Mundial fue en un punto muy alto de la industrialización, la tecnología jugó un papel determinante en las batallas y en la cantidad de muertos que éstas dejaron, mostrando una cara aún más siniestra de la guerra, y aunque el mundo quedó aterrado con la capacidad destructiva de las nuevas máquinas de guerra, no fue suficiente para que unos años más tarde se emprendiera una nueva guerra aún más destructiva.